generalmente los inversores, las UPS, los variadores de frecuencia, van a tener en sus hojas de datos, en sus manuales, el porcentaje de distorsión o la forma de distorsión que tengan en cuanto a armónicos. Por ejemplo, para una UPS, lo que se considera, según la IEEE, como un estándar, son 12 pulsos o 6 pulsos. Y esto te va a dar los porcentajes de distorsión que va a tener esta carga, o que va a producir esta carga, y también qué orden de armónicos va a tener este equipo que instales. Entonces va a depender específicamente de los equipos de la electrónica que vayas instalando. La otra aportación es más del señor José Luis Martillo. Él nos escribe desde Ecuador y dice que en Ecuador es muy importante ya que existe una transición en la matriz energética. ¿Se entiende? En cocinas de inducción, por ejemplo, presentan problemas en el encendido debido al tema de armónicos, dice. También indica de que el parque automotriz está en el cambio, claro, el parque automotriz está migrando a tecnologías híbridas, ¿verdad? A tener autos eléctricos y se están presentando problemas en la tercera y quinta armónica. Es una acotación, entiendo eso, Abraham. Exacto, sí, sí. Muchas gracias a José Luis Martillo. Tiene mucha razón que en este momento, por decir, cuando hacía yo la presentación de las cargas que nos producen armónicos, no tomó en cuenta el tema de los cargadores para los autos eléctricos, el tema de las cocinas de inducción, debido a que acá en nuestro medio aún no está no está ingresando todavía, por decirlo de una forma, este tema de los cargadores eléctricos, de los cargadores para los autos eléctricos. Las cocinas de inducción lo mismo, por diversos factores, ¿no? Pero sí, una cocina de inducción va a tener electrónica de potencia electrónica asociada, por tanto sí va a ser un efecto en nuestra red eléctrica, y en este caso, como bien dice, de la tercera armónica, por tanto va a circular por el neutro. Y los cargadores de los autos eléctricos también cuentan con electrónica y van a perturbar nuestra red eléctrica interna, incluso externa, ¿no? Muchas gracias por la aportación. Bueno, continuamos con la presentación. La medición la vamos a realizar en las cargas que no causan distorsión, en las cargas donde sí existen distorsión, en los puntos donde se conecta, el banco de capacitores, y en nuestros cuadros secundarios, ¿no? ¿Esto para qué? Para tener por así, una discreción de cuáles serían las cargas que nos están produciendo estos armónicos, y con nuestra solución, la cual vamos a hablar más adelante, vamos a tener una mejor perspectiva de cómo solucionar este problema de los armónicos. Abraham, hay dos preguntas más. ¿Ya? El señor René pregunta sobre cómo afectan los armónicos en bancos de subestaciones eléctricas. Bueno, imagino que se refiere a los bancos de capacitores en media tensión. Bueno, acá estamos. De la misma forma que mencionábamos anteriormente, va a incidir casi de la misma forma. Tal vez en menor proporción debido a que los bancos de capacitores en media tensión van a estar aguas arriba de nuestro transformador. Entonces el porcentaje, por decir, de distorsión va a ser diferente que en baja tensión. Es decir, va a estar más lejos que
que las cargas que causan esta distorsión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a afectar? De la misma forma, simplemente que lo afecta en menor proporción, debido a que se encuentran alejados de nuestra carga final. Está preguntando Wilson Leones sobre en qué condiciones un motor genera armónico tercero y quinto. O sea, la pregunta es, ¿un motor genera armónicos? Un motor, si lo tienes directamente conectado a la red, como él bien dice, un motor reparado por las cuñas flojas, el desbalance del rotor, sí va a producir una distorsión pequeña, por el mismo hecho de la configuración del motor. Si está reparado y no está reparado de forma adecuada, eh, por el campo magnético que emplea el motor, va a existir una distorsión que va a provocar, ¿no?, este motor. Pero esta distorsión va a ser mínima respecto a la carga electrónica en sí, porque la carga electrónica tiene una forma de distorsionar a la onda que es más agresiva que lo otro, ¿no? Muchas gracias por las preguntas. Estamos muy creo, entendiendo la presentación, estamos despejando dudas, está muy bien eso. De todas formas, ahora continuamos con la presentación. Al final las preguntas igual las vamos a responder, les van a poder abrir el micrófono si desean y vamos a continuar la conversación también entre todos nosotros. Continuando con la presentación, los datos mínimos para un estudio de armónicos, tenemos una pequeña tablita que nos hicimos para poder entender el porcentaje de distorsión que tenemos, ya sea en tensión, en corriente, y el orden de los armónicos, y también la corriente nominal, ¿no? Hay que tener en cuenta si se tiene banco de condensadores, hay que tener muy en cuenta para poder realizar la medición con el banco de capacitores conectado y con el banco de capacitores desconectado también, ¿no? Bueno, acá tengo que mostrarles esa parte de las gráficas que ya se les mostrado anteriormente. ¿Cómo se miden los armónicos? Bueno, les vamos a medir en un periodo de tiempo suficientemente largo para tener una idea correcta de cómo está nuestra instalación o cómo está el punto donde estamos instalando nuestro analizador de redes. También tenemos que tener una frecuencia de muestreo lo más pequeña posible para detectar las fluctuaciones que tengamos en la carga. La estacionalidad, que es muy importante, es decir, si nuestra carga es estacional, trabajamos más en invierno, trabajamos menos en verano. Eso va a depender para poder dimensionar correctamente una solución ante los armónicos. Y finalmente, como ya lo habíamos dicho, la existencia o no de banco de capacitores. Estos puntos hay que tomarlos en cuenta para poder realizar un estudio de los armónicos. Las ecuaciones, para los que deseaban las ecuaciones, bueno, un pequeño resumen que vamos a mostrar acerca de el valor eficaz de la corriente, de la tensión, la distorsión individual, es decir, los parámetros que tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos el análisis con un analizador de redes, y la tasa de distorsión armónica en corriente y en tensión. Un pequeño ejemplo. ¿Sí? Abraham, hay dos preguntas. Bueno, tres. El señor René, que preguntó sobre el efecto de los armónicos en subestaciones eléctricas, dice que la respuesta no está totalmente terminada, que termines de responder, por favor. Y después el señor Gary pregunta qué orden de armónico es más frecuente en una instalación en baja y media tensión. Esas dos preguntas por el momento y después te paso a la tercera. Bueno, ¿qué orden de armónicos es más frecuente en una instalación de baja y media tensión?
El orden de los armónicos va a depender de la carga que tengamos. Como les decía, si tenemos un variador de frecuencia, es probable que tengamos armónicos del quinto orden o una UPS. Entonces es probable que tengamos más armónicos del quinto orden. Si tenemos cargas monofásicas de electrónica, estos vamos a tener una distorsión mayor en la armónica de tercer orden. Esa era una pregunta. La otra, eso respondería un poquito la pregunta de Gueri. En baja tensión tenemos un poco más de cargas monofásicas, por tanto el tercero sería el tercer armónico el que tendríamos más. En media tensión, si tenemos motores con variadores de frecuencia, es el quinto armónico el que más tendríamos, ¿no? Obviamente esto no es limitado porque, como les digo, los armónicos van a estar hasta el orden 50 incluso, ¿no? A eso va nuestra solución también, nuestra presentación de hoy. Concuerdo con Sommer, sería mejor dejarlo exponer. Muchas gracias, no se preocupen, estamos respondiendo también las preguntas. Yo sé que tienen muy buenas preguntas y bueno, continuemos con la exposición. Muchas gracias por la paciencia también. Tenemos un pequeño ejemplo de cómo dimensionamos una solución, ¿no? El valor eficaz de nuestra corriente va a ser la sumatoria de los cuadrados en raíz. Por tanto, tenemos un 82 amperios, ¿no? La distorsión individual de cada orden armónico van a ser los que se muestran, un 20, 60, 47%, que bueno, son bastantes. Y finalmente calculamos el porcentaje de distorsión armónica total en corriente, que va a ser un 79%, que ya es crítico, es bastante preocupante este tipo de distorsión. Y lo que nos va a ayudar para esto es hacer este análisis, ¿no? Tenemos corriente, potencias, es decir, tenemos que tener todos los parámetros en un tiempo prudente, como habíamos indicado anteriormente. Y la corriente que vamos a tomar en cuenta tiene que ser la máxima, porque se darán cuenta que un porcentaje de distorsión armónica puede ser elevada cuando la corriente nominal que está circulando sea la mínima, es decir, 2 amperios y tenemos un 80% de distorsión. Entonces no puedo concluir que mi instalación tiene un 80% de distorsión armónica y preocuparme. Entonces debo tomar en cuenta la corriente máxima que nosotros tenemos. En este caso son 180 amperios por fase y nuestra distorsión armónica que tenemos es del 50% por fase, ¿no? Y un 0,2% por fase en tensión, en distorsión armónica de tensión. A partir de estos datos podríamos calcular nuestra solución. Como tenemos la corriente máxima, que son 180 amperios, tenemos un porcentaje de distorsión del 50%, por tanto necesitaríamos 90 amperios para poder compensar, por así decirlo, esta distorsión, ¿ya? Como tenemos un porcentaje de distorsión en tensión, debemos multiplicar esta corriente que hemos obtenido por un factor de seguridad, en este caso por 1.5, por tanto, nuestra corriente final nominal será 135 amperios. Y la solución adecuada, bueno, es un SINAF M de 200 amperios. Ahora sí vamos a ingresar en esta parte de la solución. Habíamos hablado de los armónicos, del factor de potencia, y dentro de todo esto también está el desequilibrio de las fases, que igual nos causan ciertos problemas. Nuestra solución 3 en 1, muchos de ustedes deben conocer, han debido escuchar cuando nos dicen que la solución es la más sencilla.
A veces no, la solución es la más sencilla. Por tanto, tenemos la solución 3 en 1. Tenemos la red, tenemos nuestra carga que genera distorsión armónica. Esto va a ir aguas arriba y va a afectar a los otros tableros también que tengamos conectados allí, ¿no? La solución es instalar un filtro activo de armónicos que básicamente lo que hace es inyectar corrientes en contraposición a la distorsión. Gracias a los CTs, va a medir, gracias a su propio procesador del filtro, con la ayuda de los CTs, va a medir esta distorsión que existe y va a inyectar corrientes en contraposición a esta distorsión. Por tanto, aguas arriba del punto de conexión del filtro activo, tenemos una onda senoidal limpia.